Bien, si les parece, vemos la unidad 4, el capítulo 4, a modo de repaso desde el inicio. No recuerdo hasta dónde habíamos llegado en la clase pasada. ¿Alguna se acuerda? No, no me acuerdo. Sé que no faltaba mucho para terminarla. Bueno, A mí se me había cortado el wifi y me había dicho que habían quedado en oponibilidades, algo así. bueno, vemos la 4 y ya el lunes, si les parece, arrancamos con toda la segunda parte de la materia, que es todo obligaciones. Obligaciones un poco más corta. Esta parte del... Sí, profe, después le iba a decir que ese de la unidad 4 no lo pasó, pero la el presentación, archivo, Dios, me parece que no, no sé. a ver, ahora se los paso. Y mañana les voy a pasar de la unidad 5 a la 7 inclusive, que son para que vayan viendo el tema de obligaciones. Eh, bueno, comenzamos. Forma de los actos jurídicos. Habíamos dicho que como regla tenemos lo que se llama el principio de libertad de formas. Es decir, que al momento de celebrar un acto jurídico, cualquiera sea, por ejemplo, un contrato de alquiler, es decir, una locación, una compraventa, eh, un comodato, ya van a ver que hay una infinidad de modalidades contractuales, la regla es que se celebren de cualquier manera. O sea que no hay una forma específica. Puede ser oral, sin ir más allá. Un ejemplo claro, yo voy a una compra y no es que estoy firmando un documento para ir al kiosco. Es basta con actos orales y a veces ni siquiera yo ejecuto la celebración del contrato actuando, digamos. Voy al supermercado y pongo en la cinta y digo, hola, buenas tardes, pongo en las cintas, me cobran y ya. Ni siquiera tengo que decir, quiero comprar esto. Eh, entonces, vamos a ver que hay actos que por regla son no formales, ejemplo típico, la compra-venta, y después tenemos actos que son formales, que acá sí la ley va a exigir algún tipo de formalidad, es decir, instrumentación al momento de celebrar o eh, ejecutar un acto jurídico. Entonces, pueden ser solemnes o no solemnes. ¿Cuándo van a ser no solemnes? Cuando tenga que ver con cuestiones probatorias. No va a afectar a la validez del acto. El acto sigue válido, pero se nos complica la prueba. El ejemplo típico de esto es el contrato de locación, el de alquiler, donde yo, por ejemplo, de palabra puedo ir, pago el dinero, me prestan un inmueble para que yo vaya a vivir sin mayor formalidad. ¿Es válido? Sí, nadie lo impide. Pero ahora los riesgos van a ser altos. Porque si, por ejemplo, el inquilino después no paga y hay que ver, o por ejemplo está firmado, por ejemplo, en contrato papel, pero las firmas no están certificadas por escribano, entonces ya tenemos el problema de probar si esa persona es efectivamente la que firmó el contrato. No está sellado, entonces tenemos un problema de, eh, de evasión fiscal, que no se selló, entonces el juez no va a mandar a sellarlo. O sea, no se están cumpliendo con las solemnidades requeridas o necesarias a los fines
probatorios. Y después tenemos los solemnes propiamente dichos, que son aquellos que frente al incumplimiento de la forma directamente ya son nulos. El acto no es válido. Y pueden ser solemnes absolutos o solemnes relativos. En los absolutos la nulidad es total, directamente no hay acto. Por ejemplo, las donaciones de bienes inmuebles. Yo no puedo donar una casa de palabra. Tengo que hacerlo sí o sí por escritura pública. Y los relativos son aquellos en los que, si falta la forma, el acto va a producir efectos, pero distintos a los queridos por las partes. Por ejemplo, la compra-venta de una casa, de un bien inmueble. ¿Cuál era el efecto que producía esto? Y sí, para las partes, ellas creen que están comprando y vendiendo, pero no se produjo la escrituración y por lo tanto no se registró. Y los bienes inmuebles, como las casas, tienen una inscripción declarativa. Entonces, si después hay cualquier problema y nos vamos a juicio, lo primero que va a hacer el juez es mandarnos a cumplir la obligación de escriturar. Entonces, ¿qué nos va a decir el derecho? Si yo celebro un contrato de compra-venta, ¿que por qué lo hacen a esto las partes? ¿Por qué no van a escriturar? Para no pagar, porque escriturar es caro. Si yo celebro un boleto de compra-venta para vender, enajenar un inmueble, lo único que voy a estar generando como efecto jurídico es la obligación de escriturar. No estoy generando una compra-venta. Para el derecho, en la práctica, las partes no se lo toman así, pero para el derecho es así. Entonces, bueno, repasamos. Tenemos los actos no formales, que es la regla, por este principio de libertad de formas. Por ejemplo, voy y compro un alfajor en un kiosco. Basta con esto que yo les decía, digo, quiero llevarme esto, o una conducta. Voy al supermercado y apoyo sobre la cinta lo que me quiero llevar y ya. No solemnes son aquellos que son formales, pero se afecta solamente la cuestión probatoria. Ejemplo típico, el contrato de alquiler. Solemnes relativos ya sí afecta el acto, pero van a producir efectos distintos. Por eso hablamos de una conversión. Convertimos una compra y venta en la obligación de escriturar. Solemnes absolutos, directamente el acto es nulo. Por ejemplo, la donación de un inmueble. Acá se les agrega otro ejemplo, que es el de celebrar un matrimonio. Yo tengo una pareja de amigos que hace poco celebraron, digamos, su amor, pero no lo hicieron frente al registro civil, sino que hicieron una fiesta tipo ritual, pero decidieron no hacerlo frente al Estado. Esto para el Estado no tiene validez. Por lo menos, al menos no va a haber matrimonio, puede haber convivencia por otras cuestiones, pero no tiene validez, porque es solemne absoluto. La prueba. ¿Qué es la prueba? Demostrar la existencia de un hecho o acto jurídico controvertido. Y acá habíamos hablado de cuándo se suscita una controversia. Es cuando viene fulano y dice A, sultano dice B sobre un hecho. Ejemplo típico. Yo cuando redacto una demanda, digo, bueno, los hechos fueron los siguientes. Pasó esto primero, después esto, después este tercer hecho.
Y en la contestación de la demanda, lo primero que hace el demandado, el abogado en realidad, el demandado, es empezar a negar. Niego esto, niego lo otro, niego lo otro. ¿Por qué? Para que eso, va a decir, está loco, ¿por qué va a negar todo así puntillosamente? ¿Por qué no dice en general? Porque legalmente ahí es cuando se configura esta controversia. Que uno dice una cosa y el otro dice la contraria. Entonces, ¿qué consecuencia tiene? No es que el abogado de la demandada está loco. Es que eso genera lo que se llama una plataforma fáctica, que es lo que va a dar lugar a la discusión. Y sobre lo que se discuta, después las partes van a diligenciar la prueba. Entonces, si yo digo A y el demandado no contesta, no dice nada o asiente y después me niega otra cosa, me niega B, por ejemplo, eso no va a ser un hecho controvertido, no está en discusión. Entonces, a nivel penal o a nivel, en otras ramas del derecho, a veces se busca lo que se llama la verdad real, se investiga para ver qué realmente pasó. Pero en el ámbito del derecho civil, el derecho privado, lo único que le va a interesar al juez es lo que las partes discuten, lo que se encuentra controvertido. Acá les hice un gráfico para que se entienda mejor. Hechos de la demanda, hechos de la contestación. La realidad es todo. Pero las partes llevan a juicio esto que está en lilita. Entonces todo el juicio y toda la prueba va a recaer sobre esta parte y nada más. Siguiendo con el tema de la prueba, vemos lo que son los instrumentos públicos. ¿Qué rasgo característico tienen los instrumentos públicos? Que tienen una presunción de validez. No sé si se acuerdan de esto ayer. Habíamos dicho que cuando un instrumento tiene la intervención de un oficial público, por ejemplo, un escribano, una sentencia de un juez o algún funcionario estatal, o es el propio Estado que emite algún tipo de documento, gozan de lo que se llama la facultad de dar fe pública. Esto es que, en principio, se van a tomar judicialmente como válidos y tienen dos requisitos. Uno es esta intervención de alguno de los sujetos que habíamos mencionado. Se interviene un escribano, un funcionario, el propio Estado, o es una escritura pública en la cual interviene, por ejemplo, un funcionario del registro de la propiedad y le da esa validez. Pero además tienen que estar firmados por el oficial público y todas las partes que van a intervenir. Por ejemplo, hace poco yo les contaba que me compré un auto, fuimos al registro del automotor, el vendedor y yo, y juntos firmamos lo que se llama la transferencia de dominio. Entonces, la eficacia probatoria se relaciona con esto, en que hacen plena fe, o sea que se considera como verdad absoluta. ¿Esto qué quiere decir? Que que esto es indiscutible, no. Yo lo puedo discutir en juicio, pero tiene una presunción por parte del juez de que esto es válido. Entonces, para poder discutir esto en juicio, yo tengo que iniciar un procedimiento especial que se llama querella de falsedad, donde voy a discutir esto. ¿Qué es lo que se va a presumir como válido? Primero, que los hechos existieron y que las partes que lo firmaron prestaron conformidad de estos hechos. Y además le dan fecha y lugar.
En cambio, en los instrumentos privados tenemos como dos tipos. En realidad tenemos los instrumentos privados propiamente dichos y tenemos los instrumentos particulares no firmados. Son instrumentos que, que no son públicos y que a lo mejor yo quiero llevar a juicio alguna prueba escrita, una nota, alguna cuestión, pero que no está firmada. Hay una transcripción de puño y letra. Bueno, esto va a ser un instrumento particular no firmado. Puede ser, por ejemplo, se me ocurre un testamento que no se firmó. Y yo quiero demostrar alguna cuestión. Y habrá que ver. Por regla, para ser instrumento privado tiene que tener sí o sí la firma. Porque esto es lo que le va a dar efecto. Entonces, prueba la autoría y se puede probar de distintas maneras. La firma, porque yo mismo la reconozco, el firmante lo reconoce, ya sea firma digital u hológrafa. La hológrafa era la de puño y letra y la digital era plenamente válida, habíamos dicho, en este proceso de digitalización que se viene dando. Pero además se puede dar lo que se llama el reconocimiento en juicio, o si no, se puede declarar la validez de la firma por medio de un juicio donde se da lo que se llama una pericia caligráfica. Viene un perito y comprueba, mediante técnicas que tiene, que efectivamente fue esa persona por el tipo de trazo que firmó. Entonces dice así: los instrumentos privados, en principio, acá es cuando no fuimos por escribano, es sin la intervención de un oficial público. Se rige el principio de libertad de formas, o sea que las partes lo pueden redactar en cualquier idioma y sin requisitos técnicos específicos, salvo uno. El único requisito técnico es la firma. Entonces, la firma que hace probar la autoría. El quién firmó el documento. Puede ser manuscrita u hológrafa, acá está. O digital, que es cuando se hace por medios electrónicos. Si no está firmada, es un documento que se llama instrumento particular no firmado. Acá está lo del reconocimiento, que decía: el instrumento privado carece de autenticidad por sí mismo. Para tener valor probatorio, o sea, valor en juicio que sea controvertido, tiene que voluntariamente el otorgante reconocer, yo voy y digo sí, firmé, acá está, o declarada judicialmente en sentencia. Entonces juez va a decir, conforme a la pericia caligráfica, esta firma es válida. ¿Qué efecto tiene para los terceros? Para que le sea oponible, le va a dar fecha cierta. Entonces, a lo mejor este documento para las partes es plenamente válido, no tiene nada que ver, digamos. Pero para que sea válido para terceros, acuérdense que los actos contractuales entre partes no le interesan en la generalidad a terceros, salvo excepciones. Para que puedan ser oponibles, debe tener fecha cierta. ¿Qué es lo que da fecha cierta? En principio, y por ejemplo, yo voy e inscribo el contrato, o lo firmo ante escribano, que el escribano atestigua, da fe de que esto realmente ocurrió y que la firma ocurrió en ese momento. O la muerte de alguno de los firmantes. ¿Por qué la muerte? Y porque si Juan murió 2025 y yo vengo diciendo que el instrumento se celebró en 2026, claramente la muerte da prueba de que esto no fue así. En cambio, si fue antes, se presume que sí tiene fecha cierta. Respecto de la prueba referida a su profesión en particular, no sé si se acuerdan de esta parte, habíamos visto que el prolijo le ganaba el desprolijo y que
habíamos visto cuáles eran los libros que debían llevar y qué pasaba con la prueba entre las distintas partes. Que yo no podía hacer valer una parte, si había una presunción de indivisibilidad. Bueno, para arrancar con esto vemos cómo son, primero que nada, quiénes son los obligados. Los obligados son aquellos que efectúan la actividad comercial de forma permanente, profesionalmente, habitualmente. O personas jurídicas privadas, porque acá la ley se los va a exigir que lleven los libros. Por ejemplo, mientras más grande la sociedad y más patrimonio tenga, más exigente va a ser la ley de sociedades al momento de requerirles qué libros tienen que llevar. Por ejemplo, las sociedades anónimas son las que tienen el régimen más estricto, porque son las sociedades que generalmente tienen más capital y tienen responsabilidad más limitada, y si se pasan de determinados montos, además tienen un control estatal, para que ustedes vean que a mayor actividad económica, mayor responsabilidad. Ahora, Juan Pérez, que es un profesional liberal, un contador tranqui o un empleado de comercio, por ejemplo, y no tiene por qué llevar un registro contable de las compras que hace semanalmente en el supermercado y cómo carga nafta el auto. No es necesario. Les había comentado ayer que cuando vayan a cursar sociedades van a ver que son un montón más los libros que tienen que llevar adelante las sociedades en general, pero en su rama supletoria el Código Civil establece como una serie de libros básicos que siempre tienen que estar para aquellas personas obligadas. Y esto es el libro diario, que es, habíamos dicho, la caja chica, aquellos ingresos y egresos que día a día iban ocurriendo. El libro de inventarios y balances. Inventario justamente es una enunciación de todos los bienes. Y el de balances, que habitualmente tiene un cierre anual, donde justamente se hace un análisis integral dentro de un periodo de tiempo determinado, que como les digo generalmente dura un año. Y después, para ser más abarcativa, la norma dice: aquellos que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y los que en forma especial impone este código u otras leyes. Ley típica, ley de sociedades. ¿Cuáles son los requisitos al momento de llevar los libros? Y esto son requisitos generales que debe tener siempre cualquier libro y normalmente lo que son los instrumentos públicos. Hoy no cobra tanta importancia esto porque se está digitalizando todo, entonces es más raro, digamos, que haya una tachadura, una enmienda, una raspadura. Está pensado para los libros papel, pero mientras haya papel siguen teniendo importancia, sobre todo estos primeros, y sí sigue teniendo válido, se sigue teniendo como válido el orden de los asientos. Entonces, no se pueden tachar, no se pueden enmendar, no se pueden raspar. Acá yo les hago un cuadro sintético, el libro diario, inventarios y balances. Otros se tienen que llevar de forma clara, veraz, completa, cronológica, actualizada, en idioma y moneda nacional. Individualizar operaciones y comprobantes y salvar debidamente. Yo tengo que poner un salvo y aclarar. No puedo tachar. ¿Cuál es la eficacia probatoria? Acá es lo que yo les decía, que el prolijo le ganaba al desprolijo. Y que era el tema del que veníamos hablando y por eso estamos tratando esto. Primero que nada, los libros hacen prueba a favor del dueño. Si yo voy y pruebo, voy y presento en juicio mis libros contables. No, mire, yo
administrador de una sociedad, estaba llevando adelante la parte contable en tiempo y forma, fui diligente, actué como, habíamos dicho, un buen hombre de negocios. Y la otra sociedad en la que estoy en juicio no lleva adelante bien sus libros, y bueno, eso me genera a mí una presunción a favor de que lo que yo tengo anotado y que yo estoy presentando es válido. Y el otro que no presentó nada tiene una presunción en contra. Ahora, si lo que yo tengo anotado o se me confiscan a mí los libros, la otra parte no puede agarrar y decir, bueno, de la foja tal a tal, primero 10 sí, la vamos a hacer presentar como prueba, y de la 11 a la 20 no, porque no le conviene, porque ahí sí está ordenada. No. Hay un principio de indivisibilidad. Entonces, referido a los contadores, tenemos que el ordenado legal es prolijo, que nadie puede contradecir sus propios actos. Si yo presento mis libros, se presumen como válidos, porque se supone que si los hice yo es una declaración, digamos, de voluntad y de veracidad de lo que yo hice. Y el tema de la indivisibilidad, la otra parte no puede agarrar así, esta parte me conviene y esta parte no. Acá cambiamos de tema. Volvemos al tema de los vicios. ¿Se acuerdan ayer que habíamos visto los vicios que afectaban a la voluntariedad? Es decir, habíamos visto que un acto para ser voluntario tenía que ser realizado con discernimiento, intención y libertad. Y habíamos dicho que había 3 tipos de vicios. Uno es el error, otro el dolo y otro la violencia. El error y dolo afectaban a la intención y la violencia afectaba a la libertad. Ya habíamos dicho que eran todos elementos que componían la faz interna psicológica de la persona y que iban a producir efectos a partir de que yo los comunicara, es decir, los exteriorizara, ya sea por medio oral, escrito, signos inequívocos, y que el silencio no tenía ningún valor, salvo que las partes o el derecho dijeran lo contrario. Dentro de la categoría de actos voluntarios teníamos la categoría, la unidad 3, de actos jurídicos. Hasta acá estamos, ¿se acuerdan de eso? Sí. Bien. Entonces, dentro de los actos voluntarios teníamos los actos jurídicos, que los actos jurídicos eran aquellos en los cuales las partes siempre eran por hechos del hombre, no naturales. Las partes tenían el fin, el objetivo en su ejecución de producir algún efecto jurídico, alguna consecuencia. Y como vemos, este tipo de actos tiene vicios que les son propios, que les son característicos. Es como que vamos pasando distintos filtros. Entonces, acá hay varios. El primero que vamos a analizar es el tema de la lesión. Para que un acto jurídico adolezca del vicio de lesión, tiene que haber un aprovechamiento por parte de una persona que contrata con otra. Entonces, ¿en qué se da el aprovechamiento? Y es que hay un abuso, ya sea porque la otra parte es muy joven, es inexperta, no sabe. Era el ejemplo que yo les decía, bueno, va una abuela a vender una joya que vale $30.000 y la vende en 30.000 pesos porque no sabe el valor de esa joya, porque no tiene conocimiento en orfebrería. O por ejemplo, una persona de 18 años, si bien tiene plena
voluntad, porque para la ley es mayor de edad y es más propensa a lo mejor a ser víctima de estafa que una persona de 50, 60 años, porque no tienen la misma experiencia. Entonces, hay un componente subjetivo que se da por las circunstancias de cómo se dan los hechos donde se da este abuso. Y hay un componente objetivo que es una consecuencia práctica de este abuso que se da en el enriquecimiento, una ventaja patrimonial desproporcionada. Entonces, esto genera, cuando ya es desproporcionado, 30.000 pesos versus $30.000, la ley va a presumir que se da la lesión. Y es el joyero comprador con experiencia quien tiene que probar que no hubo lesión. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de esto? La nulidad o el reajuste equitativo del convenio. O sea que, se vuelve a cero, el joyero le debe devolver la joya a la abuela, a la anciana, y la anciana devuelve el dinero o le paga lo que realmente vale para que elimine este elemento. Después tenemos la simulación. Yo me acuerdo que la primera vez que vi este instituto me costó un montón entenderlo, porque yo decía, ¿cómo? Si es un acto jurídico pero se celebra otro, ¿cómo puede ser legal? No lo entendía. Entonces, piensen siempre como ejemplo de esto lo que son los típicos testaferros. Cuando a lo mejor una persona, para evadir una carga impositiva, es el verdadero dueño de un negocio, pero pone a nombre de otro ese negocio que en realidad es de él. Otro caso típico de simulación es cuando yo, por ejemplo, soy director de una sociedad anónima, de una empresa, o gerente, y me compro de una cadena de panadería, supongamos La Celeste, y me compro un auto deportivo descapotable para la empresa. Estoy simulando que es un auto que es para la empresa, pero en realidad es una compra personal que estoy haciendo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la simulación? Encubrir un acto jurídico bajo la apariencia de otro. Por ejemplo, otro ejemplo típico que está bueno también para entender: yo tengo una sola casa y tengo 3 hijos. Con 2 de los hijos estoy peleados y con uno me llevo re bien. Entonces simulo una compra-venta y por lo tanto simulo de que ese hijo me pagó a mí el valor de la casa cuando en realidad nunca me pagó, y lo que estoy haciendo es encubriendo una donación y afectando la legítima hereditaria de los otros 2 hijos. Esto es ilegal. Entonces, cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras o fechas que no son verdaderas, también puede ser una parte, no hace falta que sea la totalidad. O cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas. Acá está lo de los testaferros. No necesariamente va a ser ilegal, a veces va a ser lícito. Si yo no lo estoy haciendo para evadir ningún impuesto, ni para violar la legítima hereditaria de los herederos, ni para encubrir un acto que me beneficia a uno cuando en realidad digo que beneficia a otro. Por ejemplo, un administrador que compra a nombre de otro, no pasa nada. No es lo más común. Y después tenemos el fraude. ¿Se entienden la lesión y la simulación hasta ahora? Sí, profe. Bien, perfecto.
Después tenemos el fraude, que tiene que tener ciertos requisitos muy particulares. Los vamos a ver varias veces a esto a lo largo de la materia. Bueno, primero que nada, el fraude se da cuando una persona lo que hace es vender sus bienes con el único objetivo de no pagarle a sus acreedores. Lo que busca esta persona es insolventarse, sea total o parcialmente. Que yo, por ejemplo, para no pagar juicios ejecutivos fiscales, o no pagarle la tarjeta naranja, o no pagar una, no sé, una deuda que tengo de sueldos, agarro y empiezo a vender todos mis bienes. Para que proceda la declaración de inoponibilidad, es decir, para que el acreedor que tiene el derecho al cobro, porque habíamos dicho que mi patrimonio es la prenda común de los acreedores, esto siempre sabérselo de memoria, y pueda cobrarse de mi patrimonio, ese acreedor va a poder realizar lo que se llama una acción revocatoria pauliana, que lo que hace es retrotraer mi patrimonio al estado anterior al acto jurídico que va a ser declarado nulo. Vamos para atrás en el tiempo. Para que esto suceda, se tienen que dar una serie de requisitos. El primero es que el acto la deuda, digamos, nazca anteriormente al acto. Es decir, primero, yo le debo plata a la tarjeta naranja, después vendí el auto para no pagar. Después, que el único objetivo de la venta del auto haya sido producir la insolvencia, que la cause o la agrave. Y por último, y este es el más importante, que lo vamos a ver varias veces, es que tiene que ser. Está media rara la redacción del artículo, apréndanselo así, no se estudien del artículo de este inciso tal cual como lo dice, porque omite una parte que es importante. Tiene que ser oneroso, de mala fe o gratuito, puede ser de buena o mala fe. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber pagado un dinero y además tiene que haber sido ese comprador inocente. Si el que yo le vendí el auto, un auto que vale, no sé, $30.000, yo se lo vendí a $5.000, y es muy probable que ese tercero haya sabido de que yo el único objetivo que estoy teniendo, por eso él debió conocer, es insolventarme. Entonces, es importante ver el elemento subjetivo de esta persona, de este tercero que participa. Si es de mala fe, la ley no lo va a proteger. Y además tiene que haber sufrido un perjuicio económico, es decir, tiene que haber pagado dinero. Si yo agarro y le regalo al vecino el auto, y sí se va a retrotraer, por más que haya sido de buena fe, porque no le genera ninguna afectación. Y esto es lo que yo digo que el artículo omite, porque lo que dice el artículo es: quien contrató con el deudor a título oneroso conoció o debió conocer el acto que provocaba o agravaba la insolvencia. Y en ningún momento nombra a lo que son los actos gratuitos y estos no proceden, digamos. Ineficacia de los actos jurídicos. Bueno, habíamos visto el tema de la eficacia. La eficacia era la capacidad de producir efectos. Eso es la eficacia. Entonces, ¿cuándo va a ser ineficaz? Cuando no produzca los efectos que el acto pretendía producir, sea crear, modificar o extinguir derechos. A lo mejor produce efectos, a lo mejor no produce ninguno, a lo mejor produce un efecto distinto.
mejor nace bien, como ocurre con la ineficacia, funcional, arranca bien y después algo en la vida de la ejecución de ese contrato genera que se vuelva ineficaz o directamente este acto nace, digamos, viciado, enfermo, desde el inicio va a ser nulo. Vamos a ver los distintos supuestos. Bueno, un acto, por ejemplo, de ineficacia estructural y habíamos dicho esto, el tema de la lesión, del fraude, una simulación ilegal, una afectación a la voluntariedad, por ejemplo, que haya nacido un acto, sí, haya sido firmado, pero bajo amenaza, de un mal grave o inminente. Son distintos supuestos que directamente el acto nace con un defecto estructural. Pero habíamos visto que pueden tener distintas afecciones en la vida del contrato, dependiendo del tipo de acto. Entonces, vamos a tener lo que es la revocación, la rescisión, a su vez bilateral o unilateral, y la resolución. Yo les había comentado que la revocación surge a partir de actos unilaterales. Por ejemplo, una donación, que es un acto unilateral porque es el dueño del patrimonio quien decide donar, regalarle, no sé, yo decido regalarle a mi hermana un suéter. Pero se puede revocar esa donación por voluntad unilateral. Ejemplo típico de los casos de ingratitud. El Código Civil contempla los casos de ingratitud, por ejemplo, cuando la persona beneficiaria de esa donación comete algún acto grave contra el donante. Entonces, después tenemos la rescisión. Ejemplo típico son los contratos. ¿Por qué? Porque operan hacia el futuro, no se pueden volver para atrás. Sí, bárbaro, es nulo, pero yo no te puedo devolver el uso y goce del departamento que estoy alquilando porque ya lo usé, ya viví ahí 6 meses. Y por lo tanto tampoco se va a devolver el dinero. Entonces se rescinden los contratos acorde a la voluntad de ambas partes o una de las partes. Por ejemplo, yo vivía en un departamento, apenas me vine a estudiar a Córdoba, que alquilaba, y la dueña de la inmobiliaria me pidió si por favor yo quisiera desocuparlo antes porque la dueña del departamento tenía una nieta que se quería venir a estudiar. Entonces yo voluntariamente encontré con tiempo otro departamento en el mismo edificio y me fui a vivir ahí. Hubo como un acuerdo. O unilateral. Yo, de forma deliberada, tomo la decisión de dejar sin efecto ese contrato, aunque la inmobiliaria no quiera. La clave de esto es que es para el futuro, porque no se puede volver para atrás. Y por último tenemos la resolución, que se da, sí tiene efectos retroactivos, opera para atrás en el tiempo, que es, por ejemplo, cuando no se puede cumplir el contrato por algún tipo de situación, ya sea porque es culpa de las partes o no. Acá tenemos la síntesis. Después tenemos el tema de
la inoponibilidad o la inexistencia, que es diferente. Inoponibilidad vale para las partes. Para Juan y para Pedro, este contrato es perfectamente válido, pero no va a ser válido para terceros. ¿Por qué? Y porque no tiene fecha cierta, porque obró en fraude. A lo mejor yo le vendí a título oneroso el auto, habíamos dicho, pero debió conocer que el auto estaba demasiado barato. Entonces inició la acción revocatoria pauliana, se retrotrajo, se pudo cobrar sobre el auto, y bueno, pero entre estos dos habrá que ver si le tiene que devolver los 5 millones que le pagó. Ahora, por ejemplo, la venta de un inmueble no inscripta. Ahora la inexistencia directamente no vale ni para las partes ni para terceros, porque el acto nunca nace. ¿Por qué? Porque le falta algún elemento esencial. Habíamos dicho que los elementos esenciales eran el sujeto, objeto y la causa, fin, el tipo de causa fin y la forma. Entonces damos el ejemplo de un matrimonio sin consentimiento o una compraventa sin precio. Si quieren, armo otro Meet antes de que se corte y tomamos 5 minutos. Dale. Bueno.